Un extenso análisis de registros médicos electrónicos de 50 millones de pacientes en 21 estados revela disparidades raciales en el testeo y las hospitalizaciones por COVID-19. El análisis fue efectuado por Epic Health Research Foundation y la Fundación de la Familia Kaiser. Este reporte concluye que tanto las características sociodemográficas como las enfermedades subyacentes no explican la disparidad en la enfermedad y la muerte de las minorías negras y latinas. Los autores del estudio sugieren que son otros los factores los que influyen en tal inequidad, entre ellos el racismo y la discriminación. Vamos a analizar este tema hoy con los doctores de la casa, la doctora Marisa Zaret y el doctor Elmer Huerta. Bienvenidos a ambos, gracias por hablarnos de un tema que lamentablemente lo estamos viendo en toda la región, no solamente en Estados Unidos, pero sí vemos una inequidad y cómo muestra unas claras diferencias, ¿no? La pandemia, de cómo se maneja y cómo realmente funciona la capacidad de tratamiento o de respuesta. Quisiera comenzar con el doctor Elmer Huerta, doctor, hablando precisamente de los factores. ¿Hay algún factor de salud, algún factor médico que puede ser responsable de que las cosas no funcionen en estas minorías como sugiere el estudio? Buenos días, Alejandra, buenos días a todos. Pues claro que sí, mira, recordemos lo básico. Esta es una enfermedad infecciosa. Al ser una enfermedad infecciosa, esta enfermedad pasa de persona a persona, de tal modo que existen factores que van a determinar el nivel de contagio. Eso es uno. Luego sabemos que esta enfermedad en un porcentaje de personas, alrededor del 5%, se complica y por lo tanto va a necesitar atención médica de calidad. Si tenemos ya esos dos factores, ahí vamos a ver de que esta enfermedad en todo el mundo se ha portado como una gran desnudadora de desigualdades. ¿Por qué? Porque en el momento del contagio, las poblaciones que salen a trabajar o que más tienen que trabajar, que no pueden quedarse en su casa, que son las poblaciones más socioeconómicamente deprimidas, son las que más se van a contagiar y ahí caemos los latinos y caen los afroamericanos en Estados Unidos. Y luego cuando se complican, cuando se enferman, entonces no tienen el acceso a la salud, no tienen el seguro médico necesario, etcétera, y entonces se van a complicar y van a morir más. Fíjate cómo esta enfermedad ha desnudado la desigualdad en Estados Unidos. Ha desnudado la desigualdad y ahora me gustaría preguntarle a la doctora Marisa Zaret sobre la palabra discriminación que se menciona varias veces en este estudio. Cuando dicen discriminación, ¿es en el lugar de salud? ¿Es en la sociedad? ¿Podrías explicarnos un mejor? Mira, Alejandra, y siguiendo lo que dice Elmer Huerta, indudablemente esto ha señalado, ha subrayado una enfermedad que sufrimos todos. Y como tú decías al principio, en todo nuestro territorio. Yo lo que quiero enfatizar es que son demasiadas capas las que tenemos que considerar. En este ejemplo, por ejemplo, de 50 millones de récords médicos que fueron evaluados, faltaba mucha información. Así que información, por ejemplo, me comprendió el paciente, algo tan común en la población hispana. Pudo comprender mis recomendaciones, me dio un buen historial médico. O sea que sencillamente hablar de discriminación y de inequidad hay que añadir a esos dos factores muchos componentes que son relevantes y que tenemos que señalar, tenemos que estudiar y tenemos que resaltar en nuestras minorías. Porque obviamente, y te voy a dar un ejemplo, y Elmer puede enfatizar eso, la vacuna, los estudios de la vacuna que estamos haciendo, la gran dificultad de conseguir a las minorías. ¿Por qué? Porque sencillamente no podemos llegar a ellas de la misma manera que llegamos a la población blanca, por ejemplo, en este país. Son componentes que son extremadamente esenciales a la hora de crear esa igualdad en nuestra población, Alejandra. Correcto, y encima de todo esto, lo que ha dicho Marisa, es lo que es el racismo y este informe que estamos comentando, que ha sido puesto a luz el día de ayer, también habla de que el racismo y la discriminación son importantes para nuestros televidentes. Racismo es aquella condición en la cual cierto grupo se cree superior al otro. Entonces, si yo me creo superior al otro, pues no voy a tomar en cuenta sus necesidades porque voy a pensar que es inferior.
racismo. Y luego, cuando ya lo tengo frente a mí, voy a actuar de una manera despectiva, no le voy a dar lo que él merece o ella merece en servicios. Discriminación, racismo y discriminación son elementos muy importantes que han surgido en la pandemia para explicar por qué tanto afroamericano y por qué tanto latino está infectándose y está muriendo, Alejandra. Exactamente. Déjame interrumpir y perdona porque Elmer y yo nos llevamos muy bien en, en este tipo de diálogo. Sí. Para darle otro sesgo a todo esto, yo creo que hay dos vertientes que tenemos que comprender. Uno, el entrenamiento de los médicos. Y Elmer, tú tienes que estar de acuerdo conmigo. Necesitamos, y lo estamos logrando poco a poco, un mejor entrenamiento con los que dan los servicios de salud. Ayudarlos a comprender las diferentes comunidades a las que están sirviendo, ayudarlos a notar esos puntos ciegos que tienen basados en su historia, en su cultura, en lo que han experimentado y aprender a integrarse en una población que es cada vez más diversa, no tan solo aquí en los Estados Unidos, sino también en nuestra región. O sea que el entrenamiento es extremadamente necesario en lo que es la profesión médica y de enfermería, etcétera. Y por otro lado, es darnos cuenta de las múltiples barreras que nosotros, las minorías, tenemos. La mayor, diría yo, una de las más esenciales es el lenguaje. La capacidad de comprendernos, claro, de entendernos con los médicos. Obviamente están los aspectos socioeconómicos, la complejidad de la medicina hoy en día, que yo voy a un médico y a lo mejor salgo y no me he enterado de la mitad de lo que ha dicho. Todos esos componentes afectan a lo que es el tratamiento de nuestras minorías en todos los países. Y con la salud no se juega, hay que dejar que los profesionales hablen, que ustedes entienden mejor que nosotros. Muchísimas gracias a ambos por acompañarnos con esta noticia y analizando mejor este estudio. Así es. Buen día a ambos.